¿Qué tal? Muy buenas noches. De nueva cuenta, Canal Tributario MX. Damos la bienvenida a todos los que nos siguen en redes sociales, Facebook, YouTube, cualquiera de los medios en los cuales tenemos contacto para esta ocasión también seguir con el análisis de las deducciones en particular. Estábamos viendo en cuanto a los límites, los limitantes en general de las deducciones en materia fiscal federal en México y sobre todo pues llevando también el análisis de cuál es pues la intención del legislador en limitar algunas de las partidas que diríamos actualizándose los supuestos que contiene, estamos en el artículo 28 desde uno de los también de las cápsulas anteriores, en la cual precisamente también estamos estableciendo el sentido del legislador cómo debe de establecer los elementos normativos para efecto de otorgar la seguridad jurídica al contribuyente en el manejo de deducciones autorizadas, que diría la parte importante que sabemos en México, pues es primero el principio de autodeterminación de las contribuciones por el sujeto al presentar sus declaraciones correspondientes, ya sea una persona moral, física, y estando en este tema en general de las deducciones, habríamos el supuesto de una persona moral, en la cual precisamente está bajo la mecánica de conocer sobre todo sus operaciones, el registro contable de las mismas para efecto de pues hacer la deducción y en todo caso pagar sobre una renta neta al final del ejercicio. Sabemos que esta es la mecánica y la naturaleza que tiene impuesto a la renta, un impuesto de característica anual, en la cual presentamos al final del ejercicio los resultados pues, los ingresos acumulables menos las deducciones autorizadas, pues llegamos en este cálculo al tema de contribuir sobre la utilidad fiscal que se determina en todo caso en las empresas. Entonces, en esta ocasión es importante también decir que las limitantes, pues en todo caso llevan una lógica, una razonabilidad de que de manera sobre todo contractual o unilateral los contribuyentes no modifiquen precisamente de manera artificial pues la base gravable al disminuirla con partidas que de alguna forma serían o tendrían la naturaleza de afectar la base y de pagar sobre una utilidad que no refleja la realidad del resultado al final del ejercicio. Entonces, evidentemente sabemos que la tasa de impuesto a la renta a nivel corporativo en México, el 30%, entonces esta es la parte que debemos de recalcar en ese sentido, de establecer los parámetros en que se determina y que el propio contribuyente califica sus deducciones y que la autoridad fiscal tiene en general, la regla en general, pues 5 años, ¿verdad?, para ejercer facultades de comprobación sobre un ejercicio fiscal en la cual puede revisar y puede, a través de los mecanismos, ya sea de una facultades de comprobación, una auditoría, visita domiciliaria, revisión de gabinete, revisión electrónica, o a través también del mecanismo colaborativo que es las cartas de crédito, vigilancia profunda, o cualquiera también de los medios con que cuenta la autoridad respecto a los mecanismos y herramientas que necesita para efecto de investigar los parámetros y la manera en que determinó su utilidad fiscal el contribuyente. Entonces, esta parte es relevante porque en este caso vamos a abordar el contenido del artículo ahora 28, fracción 12 de la ley de impuesto a la renta, que ya habíamos establecido, pues vienen las limitantes a las deducciones en particular, y aquí se establece lo que viene siendo, sobre todo lo hemos visto en la práctica cuando hay cierto tipo de operaciones con compraventa de empresas o cuando tenemos ciertos tipos de contratos en los cuales algunas de las partes pues llevan a cabo en algunos de estos temas un sobrevalor o yo diría sobre tasa de valor a lo que está llevando a cabo una enajenación de lo que vamos a llamar crédito mercantil. Es decir, el tema que haya generado la empresa propiamente como resultado el valor de un activo complejo o de la propia empresa en general, en el cual
esa parte de una sobretasa o un sobrevalor que se le denomina ese, vamos a decir, es la parte yo diría, lo que excede precisamente pues un valor nominal, un valor de mercado, un valor real, y se paga esa sobretasa sobre precisamente ese valor que tiene la empresa en un momento de una negociación, al momento de llevar a cabo un proceso de una due diligence, es decir, de una auditoría de compra, en los procesos en que los equipos de trabajo, si es que se establece ese mecanismo de una auditoría de compra, pues de cuál es la determinación que va a tener en cuanto a un crédito comercial reflejado, y que de alguna manera sabemos que la limitación viene en ese sentido establecer en el artículo 28, fracción 12 de la Ley de Impuesto a la Renta vigente en 2023, a establecernos que la regla sería pues que de exceso que se tiene o sobretasa sobre el valor que se tiene no sería en este caso deducible. Tiene la limitación de decir, hay que ver el valor de mercado, hay que ver si hay un valor nominal, si hay un tipo de valor que podemos llegar o que la autoridad incluso puede revisar, y si llegamos a pues este crédito mercantil, se entendería para efectos fiscales que sería en todo caso en esta fracción 12 del artículo 28 de la Ley de Impuesto a la Renta, pues entenderse como sobreprecio sobre el valor real, que eso es lo que se establece sobre el valor real, nominal o de mercado, precisamente que tiene un contribuyente en una adquisición, pero sobre todo cuando el tema es un tercero el que adquiere, es decir, hay una adquisición de un tercero de determinado derecho o determinado bien. Entonces, así en la práctica hemos visto en algunas operaciones, sobre todo en donde hay un determinado valor de mercado, y lo hemos visto en ciertas zonas que pueden ser de lujo comercialmente, en donde los contratos de arrendamiento pactan el tema de un guante o se tiene un tema de la compra de una empresa con un sobrevalor por la ubicación, por este tema. Habría que ser muy cuidadoso en hacer el análisis profundo en relación a si el crédito mercantil, en este caso, que es como se vaya a manejar, pues precisamente estaríamos frente a la regla de que no es deducible. No es deducible conforme al artículo 28, fracción 12 de la Ley de Impuesto a la Renta, vigente ese crédito comercial, por entenderse un sobreprecio respecto, vuelvo a decir, valor real, valor nominal, valor de mercado que tiene el bien en esa adquisición, en este caso, aunque lo adquiere este tercero, que va a pagar por esta contraprestación, sería en todo caso para él no deducible. Entonces, así lo vimos en la práctica cuando en temas de compraventa de empresas, la autoridad al momento de revisar una determinada operación, pues no le está dando el efecto, o está rechazando precisamente la deducción que en todo caso tiene ese limitante. Y esto va inclusive con la regla del propio criterio SAT, que es del 25 o diagonal ICR, el cual en este criterio del crédito comercial sobre el sobreprecio, pues nos define precisamente esa sobreprecio en el tema del mercado, y que rebase valor nominal, rebase el valor real, el valor normal o valor de mercado. Entonces, esos son los puntos también importantes al referirnos a operaciones especiales, en los cuales decíamos como ejemplo el tema de la due diligence, pues nos lleva precisamente al conocimiento de este tipo de operaciones, y a que la autoridad pudiera no autorizar o no calificar como deducible esta partida, que pudiera ser muy importante cuando es especialmente adquirida por un tercero en estos términos. Entonces, siempre hay que referirnos puntualmente a los ejemplos más importantes del tema de darle seguimiento a las partidas, al listado de lo que serían las deducciones autorizadas, que precisamente en otra oportunidad vamos a poder tocar en general las deducciones que se refiere el legislador en general, primero para que sean esas partidas deducibles, aquellas estrictamente indispensables para la obtención de ingreso, las que nos van a dar una partida
precisamente de disminución, de aprovechamiento, de optimización, y aquellas que nos limita, como en este caso el crédito comercial, donde ese sobreprecio entendido crédito comercial para efectos fiscales como el sobreprecio, no para efectos financieros, contables, etcétera, sino para efectos de el tema fiscal, pues el hacer la referencia a este tipo de partida en que se debe poner mucho énfasis, consultores, asesores, profesionales que pues se acerquen con la consultoría y que permitan precisamente que el contribuyente conozca pues sus resultados y saber qué pasa con la determinación de lo que va a hacer en una adquisición, pues va antes de hacer la operación inclusive, pues de que no va a ser deducible, o sea, va a tener una partida que no va a ser deducible, tendría que de alguna manera buscar las alternativas en todo caso para pues evitar precisamente la adquisición de un crédito mercantil en este tipo de operaciones empresariales. Bueno, pues les agradezco y que tengan muy buenas noches.